Vamos con Vista, como siempre, nos brinda mucha información, tanto de la presentación de la empresa como en sí la presentación de los resultados, ¿no? De la presentación de la empresa, recordemos que esta es la zona de Vista, más bien abarcando la zona de Neuquén, sobre todo con muchos acres en la bajada de Palo Oeste, con ya 550 pozos activos. También están trabajando en Águila Mora, que es una de las expansiones de Vista. Bandurria Norte es otra, pero la zona núclea de Vaca Muerta es esta parte, ¿no? El hub. Después, respecto a las emisiones cero, esperan tener emisiones cero en el 2026. Esto lo hace por créditos de carbono, en realidad por créditos primero por el ahorro por hacer más eficiente la producción y emitir lo menos posible, después por la forestación en diferentes regiones del país, donde los tengo acá. Esto lo hacen en diferentes lugares. De hecho, primero se han ahorrado 28% de emisión de carbono entre 2024 y 2023, con un 44% de intensidad de las emisiones, ¿no? O sea, bajaron de 15,6 kilogramos de carbono por barril a 8,8 kilogramos por barril por tener máquinas más modernas y que emiten mucho menos. Después, los proyectos para compensar las emisiones que no pueden compensarla por la producción son la forestación en Salta, la reforestación en Formosa, en Corrientes, donde, bueno, acá plantan 320.000 árboles, por ejemplo, en Formosa, después en Corrientes 412 hectáreas en una región de Villa Zainada, regeneración de agricultura en Buenos Aires, Córdoba y San Luis, adhiriendo 12.600 hectáreas y 1.500.000 árboles en Corrientes. Recordemos que fue incendiado hace unos 2 años. Vamos con los números, porque tenemos mucho para ver. Cierra el ejercicio 2024, el número 7 de la empresa, con un saldo positivo de 477,5 millones de dólares, siendo un 20,3% mayor que el acarreado del año pasado. Esto es por récord de producción y despacho de crudo, ¿no? El cuarto trimestre del 2024 da 93,8 millones de dólares, un 29,5 inferior al año pasado. Esto se da por gasto de venta principalmente y por algunos resultados que están por debajo de lo esperado. Por ejemplo, acá, bueno, las ventas, después vamos a ver que hay gastos de transporte, sobre todo en la descarga de camiones. Esto hizo que los gastos de ventas en el trimestre pasen de 19,2 millones a 62,5 millones, aumentando prácticamente más de 3 veces. Así que hace que descienda el resultado final por tener un resultado operativo alrededor de 47 millones de dólares menos. Seguimos acá, los aspectos destacados. En el 2024 se recompraron 100 millones de acciones a un precio promedio de 48 dólares por acción y esta acción ha aumentado 83% en todo el 2024. Las inversiones este año fueron 1.297 millones de dólares, otra vez récord, invirtiendo en Pozo Shale el 77% y son un 76,7% mayor al año pasado. Las reservas incrementan un 17,8, una duración estimada de 14,7 años. El año pasado se proyectaba 17,1. Esto es por tener mayor producción. Creo que hay 8.000 barriles diarios más por año y hace que esto se incrementa más. No, 8.000 no, 8 millones de barriles más por año y eso hace que se incremente más. Y sumando 25 millones. Acá nos brindan, bueno, la producción desde el año 19, así que existió más o menos la empresa, y tenemos que la producción aumentó, por ejemplo, de 56.353 barriles diarios a 85.276. Las reservas, por eso, hacen que la producción
pase de 18,7 millones de barriles anuales a 25,5 hace que baje la vida de reserva. Esto se hace por lo calculado en las reservas totales sobre los barriles anuales. Por eso es esta la división. El año pasado era el 17,1 con una ratio de reemplazo de reservas del 458%. Ahora, al tener mayor producción, baja a 323%. El CAPEX, finalmente, que importa, el CAPEX aumenta bastante, 734,3 millones de dólares que se gastaron el año pasado a 1.296,7 millones de dólares. Esto es debido a... Esperen que no encuentro la página, debido a 996,3 que se invirtieron en los pozos Chase, 228 en instalaciones por superficie y 71,6 en estudios de impacto y todo eso. Este año se completaron y conectaron 50 pozos de petróleo, nuevos PAT se completaron y conectaron en Bajada de Pala Oeste, agregando 34 pozos de los 50, es decir, un 68%, 4 se completaron en Bajada de Pala Oeste, agregando 13 nuevos pozos, y los otros 3 se conectaron en agua federal. Los ingresos por venta dan 1.648 millones de dólares, siendo un 41% mayor al año pasado. Los costos de venta suben un 43,7%, dando 830 millones. El costo por barril promedio bajó un 9,8%, es un 4,6% por barril. El margen de EBITDA sobre venta es 66,3%, el año pasado era 74,5%. El netback, si bien ahora no lo están poniendo en la presentación, o se habrán olvidado, baja un 8%, es decir, el EBITDA sobre la cantidad de barriles producidos, que los barriles producidos aumentaron muchísimo más muchísimo más rápido de lo que aumentaron los ingresos. Los inventarios dan 4,4 millones, volvieron a sobreponerse con el inventario, y esto hace que sube 64,6% anual. Bueno, acá está el inventario que pasa de 2,6 o 7 millones de dólares a 4,4 millones, esto en función de la cantidad en sí. Después en la presentación, acá veo, tenemos que el listing cost aumenta de 22,3 millones de dólares a 36,6 en un año, y el barril, si se toma el último trimestre, aumenta de 4,3 a 4,7, esto es por mayor producción. 85,3, como dije, miles de barriles por día. Lo que quiero destacar del listing cost, a ver si lo tengo acá. Puse una hoja que no tenía que poner. El listing cost lo tenemos. Bueno, reservas. El aumento, ¿no? Acá lo tengo. Era 5,1, pero desde el segundo trimestre del 2023 fue de 4,8. Ahora empezó con 4,3, pero terminó con 4,7. Esto tiene que ver por los encarecimientos de los costos en dólares, ya que Crawling Peck hizo que hubiese inflación en dólares. Si bien hay mucha más eficiencia y en la velocidad y en la producción, hay gastos inevitables. Hay costos que aumentan inevitablemente. Bueno, en segmentos por facturación tenemos que el petróleo crudo es el 95,5%, es un 43,3%, el precio del barril de venta es 69,2%, siendo un 3,7% mayor al promedio del año pasado, donde se destaca que en el mercado doméstico con paridad, es decir, con el 20% ese, se vendió a 74,8%. El 20% me refiero al permiso de poder vender al mercado libre de cambio. El gas natural, que es el 4,4%, sube un 6,6%. El precio de gas promedio es 3,2%, un 8,6% inferior al año pasado. Y los ingresos de GLP, que ya no son niños, bajan un 29,4%. Por canal de distribución tenemos que las exportaciones de petróleo suben un 13,9%, por mayor despacho, refinerías suben un 68,2%, esto es 46, no 49%,
El gas en el mercado local sube un 10,6 y la exportación de gas baja un 2,5. Esto lo tenemos en la página 95, donde hace el desagregado, donde el petróleo de crudo, tanto la exportación como lo local, aumenta muchísimo. En la exportación aumenta 160 millones de dólares, en la local aumenta alrededor de 310 millones de dólares. ¿Qué más acá? Reseña. Tengo los precios de petróleo. Tenemos el precio del mercado externo, doméstico y con paridad. Bueno, con paridad tiene un precio promedio del 74,8. Esto es, al tener una brecha del 15%, se suma a lo que es el mercado externo o al precio dólar respecto al doméstico. 68,1, un 12% más en el mercado doméstico. Esto por el aumento del combustible mayor que el aumento del dólar. Y el mercado externo baja un 2%. El gas natural baja un 16% el precio del mercado externo y el doméstico baja un 6%. El GNLP baja un 8%. La producción promedio diaria total sube un 36,9% interanual y trimestralmente un 17,1%. Esto se destaca bastante. No cualquiera sube tanto porcentaje, o sea, más de 2 dígitos en un trimestre. Esto tiene que ver por el aumento de la capacidad de transporte y la capacidad de producción, ¿no? La cantidad de pozos, donde el 94 de esta está en shale, ya se dedica a puro shale, ¿no? La producción de petróleo, por eso vendió el año pasado Concagua, que eran los pozos convencionales. Hoy ya nos olvidamos de eso, ya no. En ese momento había bajado un poco la producción, ahora está muy bien. La producción de petróleo sube un 51,6 anual, la de gas sube un 51,9 y el GLP sube un 5,6. El despacho de petróleo sube un 39,5, el local y con paridad sube un 86,6, hacia el exterior sube un 29,3. El despacho de gas sube un 17,5, el doméstico sube un 17,1 y las exportaciones un 12%. El GLL o el GLP baja un 33,6%. Tomando la producción, vemos el aumento del 52% en un año, tanto en gas como en petróleo, y el total de la producción lo mismo, más o menos. Y tomando el despacho, entre otras cosas, tenemos bueno, el aumento de la producción diaria, como dijimos, y el de despacho tenemos un aumento en los volúmenes 39% en el petróleo, 514, bueno, lo de la paridad, eso es porque se da en este año, el doméstico un 50% y 29% el mercado externo. El gas natural sube un 15% y en el doméstico un 18%, el GNL baja un 34%. El que más aporta, como dije anteriormente, es bajado de palo este de 85.276 barriles diarios, aporta 64.608 barriles en petróleo, gas y GNL. Bueno, los gastos de naturaleza suman 365,8 millones, una suba del 56,4 anual. Gasto de venta sube un 104 por suba de transporte de petróleo. Gasto de fabricación suben un 23,1 y la dotación es de 542 empleados, que suben un 12,4% la cantidad. Otros ingresos y egresos dieron 54,1 millón positivo, pero el año pasado por venta a Concagua fue mayor. El año pasado. Bueno, viendo los gastos de fabricación o los costos de operación, vemos que hay un aumento de alrededor de 22 millones de dólares. Esto tiene que ver por los sueldos y por mayor plantilla, pero lo que más aumenta, como dije, es el transporte, de 33 millones a 88 millones, y en el trimestre de 10 millones, es decir, casi 5 veces a 47 millones. Esto lo explican. A ver si lo tengo, gasto de venta. Acá, los gastos de venta aumentan 2,26 contra un año. Esto es explicado por los costos de transporte de petróleo, impulsado por el incremento temporario del transporte de petróleo por camiones durante este trimestre. De los cuales
hay una nueva deducción. Antes los gastos se ponían el precio, ahora se deduce directamente los gastos de venta. Antes se deducía 69% el gasto de venta y el 31% era el precio de la venta de los ingresos de petróleo, es decir, se descontaba de los ingresos. Ahora directamente no se descuentan los ingresos, sino que se pone en el gasto de venta y eso hace que sume un poco más este subítem. Bueno, en gastos generales y administrativos también por la plantilla sube un poco y la plantilla, recordemos, son 292 obreros contra 247 el año pasado, 218 empleados y 32 funcionarios o empleados de jerarquía. En cuanto a otros ingresos y egresos, el año pasado se computaron alrededor de 90 millones de dólares y, y regalías por 25 millones sobre la venta de Aconcagua y los pozos convencionales. Los saldos financieros a un negativo de 34,6 millones, el año pasado el negativo era 86,1, esto por revaluación de préstamos y canje que se hizo el año pasado. Este año, digo, la deuda bruta alcanza los 1.449 millones, subiendo un montón, 135,1%. Esto es para poder enfrentar el CAPEX que tiene, es decir, para enfrentar las inversiones y la expansión que tiene la empresa. El 96,8% ahora se financia todo en obligaciones negociables en Argentina, casi todo. Antes era el 70, 75. La ratio de deuda pasó de 0,46 a 0,63. Es 0,63. Esto es deuda sobre el EBITDA. Es decir, la deuda es un 63% del EBITDA. El flujo de efectivo da 755,6, hubo un 260,6%. Esto es dado al aumento de las deudas, las suscripciones de las deudas. El flujo libre de caja es un negativo de 93 millones de dólares. El año pasado fue un superávit de 23,6. Acá estoy tomando el 2024. Lo que van a ver en los cuadros acá, en la presentación, en el flujo de caja ha recuperado 57 millones de dólares, pero el total da negativo en 49 millones. El año pasado, a esta altura, en el cuarto trimestre del 2023, era 107 millones de dólares. En cuanto, a ver si hay algo más. Bueno, sube de 0,46 a 0,63 lo que es deuda sobre EBITDA y el EPS se pronosticaba 5,2, dio 5, alrededor de 5, 4,9 dio y 2 el promedio, ¿no? Bueno, ¿qué más acá? Vamos a ver algunas cosas. Bueno, acá tenemos resultados financieros, que hay un ahorro de alrededor de 52 millones respecto al año pasado, o una disminución, mejor dicho, más que ahorro, pero más o menos lo mismo. Deudas financieras pasa de 616 a 1.449 millones, donde de esos 1.449 millones, 1.402 son de obligaciones negociables. Se ha emitido una obligación negociable bastante sustentable, digo, bastante grande, de 600 millones de dólares a a una tasa de 7,63 anual y que vence en diciembre del 2035. Esta deuda tiene más, esta obligación negociable tiene alrededor del 35% del total de la deuda de la empresa. Y para aclarar lo del flujo de fondos, hacemos la resta entre 959 menos 1052, eso nos da el flujo de fondos negativo, el flujo libre de fondos negativo, y en el periodo esos 59 es restar 369 sobre menos pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo y activos biológicos, vendría a ser las inversiones. Bueno, se espera para el 2025 un CAPEX estabilizándose y no tener el crecimiento de que viene teniendo sostenido, una suba del EBITDA en promedio del 44%, según el precio de venta de barril, un aumento de producción promedio en torno al 39%, se espera culminar hasta 60 pozos, un 20% más, y se va a traer una nueva excavadora
creo que en el segundo trimestre. El 3 del 3 habrá asamblea con el objetivo de tratar adquisiciones, deuda y suscripciones. Habrá dos asambleas, esta del 3 del 3 y la otra bueno, para lo que es auditoría y consejo de vigilancia y todo eso. Una cosa más, viendo las perspectivas bueno, para eso hacen todas estas presentaciones, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la presentación de la empresa, que vamos a ir haciendo un seguimiento en todo esto. Primero, el CAPEX, que si bien aumenta un 63% en 2 años, se va a mantener algo estable entre el 2024 y el 2025. Bueno, eso va a aliviar un poco los gastos operativos, ¿no? Los pozos pasa de 50 a 46, si bien hay un 81% de crecimiento en 2 años, también hay un estancamiento, un flat, como dicen ellos, se va a aplanar, sobre todo en el primer trimestre que va a haber tareas de mantenimiento, tareas de, de ampliación, sobre todo Oldelval, todos los contratos, etcétera, etcétera. El EBITDA sí va a aumentar a pesar de que acá hicieron un análisis de sensibilidad con el peso del barril a 62 hasta 72, así que puede ir entre 1.500 y 1.650 promedio, ¿no? Se espera un precio mayor a $67 el barril. Si baja de eso, igualmente va a superar lo que dio en el año pasado. La producción va a aumentar un 39% y la capacidad de transporte también. Bueno, esto es una producción ya en 2030 donde se espera 150.000 barriles por día. El año que viene se espera llegar entre 95 y 100.000 barriles. Hoy están en 86, así que no es mucho más. No es muy factible que sea. Y por último, en esto, bueno, acá está, como dije, el tercer drill se va a poner, a ampliar los 90 barriles por diarios. Esto se va a hacer en el segundo trimestre por algunos inconvenientes. La expansión de Oldelval y la firma de transportación, almacenamiento y despacho en lo que es en Vaca Muerta Sur. La liquidez va de 1,18 a 0,99, la solvencia de 0,92 a 0,78, el valor del libro es 16,9, la cotización es 51,5, bajando porque el resultado de este trimestre dio menos de lo esperado de los analistas, alrededor de 20 centavos menos. La capitalización es 4.939 millones, la ganancia por acción es 4,98 y el PER promediado es un poco más de 11 años. Es todo.